Estamos en la calle Franco Pastore al 3081. En esta casa vivía Ronaldo Horus Pelliza, un hombre de 63 años, que en noviembre del año 2009 decidió concluir con un conflicto de vecinos a través de disparos. Nos encontramos ante un señor, un hombre de trabajo, una persona de bien, una persona que nunca tuvo un problema de ningún tipo, pero el problema que tenía es que el problema que sufren muchas personas en los barrios de San Luis, malos vecinos que se juntan en las esquinas tomando todo tipo de bebidas alcohólicas, sustancias y de otras sustancias alucinógenas, y bueno, entonces no tienen otra cosa que molestar. Pelliza tenía una mala relación en general con la familia. Habría que tratar también de describir o cómo otros vecinos me comentaron que era Pelliza. Una persona solitaria, prácticamente no tenía vínculos ni relaciones con el resto de los vecinos. Le molestaba que los niños jugaran frente en la vereda o frente de su casa, los corría a los niños. Una persona, digamos que distinta, se puede decir. Mayor, una persona mayor, con muchas cuestiones que a lo mejor a otro no le molestan, bueno, que le molestaba. Esa mañana, Horus Pelliza, cansado de los ruidos y de la cantidad de asaltos que habría sufrido en su vivienda, donde constan las denuncias, inclusive señaladas por la misma policía en el expediente de la investigación de este hecho, Pelliza habría vuelto a su casa tras efectuar una compra, buscó el arma 9 milímetros, propiedad de su hija, una oficial recién recibida de la policía de la provincia, y salió a la vereda. Desde la puerta de su casa efectuó 12 o 13 disparos. Todas las noches lo mismo, vino, música, y molestaba a todo el vecindario, todo el vecindario. Ese día, un fin de semana, la noche anterior estuvieron con la música a todo dar, con bebidas alcohólicas, y bueno, no dejando dormir a ningún vecino. A la mañana temprano se levanta Pelliza, sale y va a hacer algunas compras, y cuando quiere salir empiezan a burlarse, empiezan a tirarle piedra, es decir, no lo dejaron. Pelliza se vuelve a su domicilio porque ya se le venían encima muchas personas, y cuando ingresa a su domicilio empieza esta gente a tirar piedras, a golpear la puerta, tanto es así que él se asusta, incluso hacen un disparo, se asusta porque ya le derribaban la puerta a los golpes. Habían algunas denuncias ya contra algunos miembros de la familia del fallecido, que bueno, que demuestran que sí, que había algo, o sea, que no había un buen trato entre ellos. Y los hechos se dan, inclusive, de acuerdo a lo que declara Pelliza en la declaración indagatoria, que estuve presente a pesar de que el abogado de la otra parte hizo todo lo posible para que no estuviera. Él declara, sin que nadie le pregunte nada, que ese día
la música los chicos lo tenían en una muy fuerte y que a él le molestaba la música, que ya les había anticipado que la bajaran y que en un momento, bueno, él sale con el revólver. Dice que es en legítima defensa. En algún momento en la declaración él dice que es en legítima defensa. Escuchando a todos, no hubo de ninguna manera una legítima defensa. 12 o 13 fueron los disparos que efectuó Ronaldo Horus Pelliza contra 2 hermanos Marín. 3 le dieron en el pecho a Luis Alexis, de 21 años. El resto impactarían en Jonathan, que quedó herido. Luis Alexis moriría antes de llegar al complejo sanitario San Luis. El resto de los impactos llegaron a impactar inclusive en el domicilio del frente de Horus Pelliza, es decir, en Franco Pastore al 3072. Y bueno, ahí Pelliza, viendo que no tenía escapatoria, que era su vida o la de los otros, reacciona de la manera que reaccionó. Realmente fue una situación desesperante, porque tenía mucho miedo y estas personas estaban dispuestas a todo. Fueron 6 balas que entraron en el cuerpo del fallecido, y difícilmente sea una legítima defensa y que no haya tenido puntería alguien que de 10 hubieron 6 tiros que entraron, ¿no?, en el cuerpo del fallecido. Y asimismo también hubo otro herido, una persona también primo del fallecido, que sí tenía antecedentes penales, pero que de ninguna manera justifica esta reacción, que según cuentan también los vecinos y la madre del fallecido, que se quedó sin balas, sino la madre, que estaba tratando de socorrer a su hijo, también hubiera sido víctima porque le apuntó y disparó también en su momento. Se quedó sin balas, sino la madre, que estaba tratando de socorrer a su hijo, también hubiera sido víctima porque le apuntó y disparó también en su momento. En el escenario del tiroteo, lo único que halló la policía fueron las manchas de sangre que habían quedado en la vereda de la vivienda de Horus Pelliza. También se encontraron numerosa cantidad de piedras que habrían sido productos de los disparos efectuados entre la familia de los Marín y Horus Pelliza. Según lo manifestado en el momento por los vecinos, que después costó lograr el testimonio de los mismos, había habido una fiesta previa en la casa de los hermanos Marín, a los cuales se apuntaba como que habían estado toda la noche con música muy alta, y en horas de la mañana, en ocasión de que el señor Pelliza iba a salir de su domicilio, supuestamente habría habido una diferencia entre ellos y se habrían arrojado piedras contra el domicilio de Pelliza, por lo cual en un momento de ofuscación ingresó a su vivienda y sacó el arma de su hija, que era auxiliar de policía y la cual no se encontraba en el domicilio. Y con ese elemento, que era una pistola 9 milímetros, empezó a efectuar disparos en el frente de la vivienda, y ahí resultaron los 2 hermanos Marín con herida, sobre el cual de uno de ellos resultó muerto. La policía no encontró los cuerpos porque esa mañana la misma familia de los hermanos y primos Marín se había llevado a los chicos al complejo sanitario San Luis. Posteriormente, la policía ingresaría al domicilio de Horus Pelliza. Cuando yo arribo al lugar, estaban el frente de la vivienda de Pelliza muy lleno de cascotes, la parte del jardín, pedazos de piedra. Y se pudieron observar en el frente de la vivienda, que era una casa ya del barrio Jardín, proyectiles en la pared, en una puerta,
También había impactos de bala en los árboles de enfrente de la casa de Pelliza, y sí, un escenario en el cual se manifestaba o se evidenciaba de que había habido una gresca importante. Cuando llamaron a la puerta, los policías se pusieron en alerta. Adentro habían escuchado que alguien hacía ruidos propios de un arma que se desarma o de un arma que se pone en movimiento. Cuando ingresaron, encontraron a Horus Pelliza sentado en la mesa del comedor y sobre la misma mesa el arma con la que habría disparado contra los primos Marín. Cuando yo arribé al lugar ya había los primeros efectivos que habían intervenido era el comando radioeléctrico. Había llegado, si mal no recuerdo, el inspector Villarreal en primer momento, y ellos habían procedido a tranquilizarlo a Pelliza, el cual se encontraba en el interior de la vivienda. Y bueno, el herido de bala y el fallecido ya habían sido trasladados al policlínico. Era una herida de proyectil de arma de fuego de 3 proyectiles. Uno ingresa en la parte anterior del tórax, en la parte izquierda del tórax, en la parte superior. El otro ingresa en el hombro izquierdo, la cara anterior, y el otro en un costado, en forma tangencial a la parrilla costal. Estamos en la calle Franco Pastore al 3081. En esta casa vivía Ronaldo Horus Pelliza, un hombre de 63 años, que en noviembre del año 2009 decidió concluir con un conflicto de vecinos a través de disparos. El hecho en realidad se desarrolla entre ese domicilio que era el que ocupaba el señor Horus Pelliza Ronaldo, que después se estableció que era el autor del hecho, y había sido una diferencia con sus vecinos de casa por medio, que eran los hermanos Marín. A raíz del hecho salió como damnificado de heridas Jonathan, de 22 años, y resultó muerto Luis Alexis, que tenía 21 años de edad. A Pelliza lo venían molestando. Es más, él, si no mal no recuerdo, tenía 19 denuncias había hecho contra estas personas. Lo habían golpeado, le habían quebrado una costilla, estuvo internado en el hospital a causa de todas de las agresiones que sufría permanentemente por esta gente. Sí hubo una estrategia del abogado de tratar del abogado de Pelliza, ¿no? De tratar de mostrarlos a estos chicos como algo muy malo para esta sociedad y mostrarlo a Pelliza como un justiciero que era la voz de alguna manera de la sociedad que pide seguridad, y que él salía y de esta manera ajusticiaba. Pero de ninguna manera fue una cuestión así, por lo menos en el contexto de esos hechos. No hubo una legítima defensa, fue un día que se levantó, le molestó la música y salió con el revólver.
Y al verse desbordado, yo calculo que puede haber sido eso porque el número de los marines lo superaba, porque si bien los heridos fueron los dos hermanos, había más gente en la vivienda y por eso yo creo que él al estar solo se vio superado y había otros incidentes anteriores de los cuales había constancia en comisaría sexta. Que ya había un enfrentamiento, digamos, entre el señor Pelliza, que vivía solo en su casa, con los hermanos Marín. Pelliza rechazó esa agresión con un medio razonable. No se olvide que los agresores estaban armados. Con un medio razonable y dentro de su domicilio. Dentro de su domicilio. Aparte, la jueza constató en la entrada, en el porche de entrada de la casa, ladrillos, piedras que le tiraban, le habían roto un vidrio ya de la ventana, por eso no lo podía abrir. Es un caso típico de legítima defensa. El revólver que utiliza Pelliza es un revólver de policía. La hija de él es policía y no hay una explicación convincente de qué hacía él con el revólver de la hija que no vive con él. Era como que fue algo premeditado, digamos, fue algo que lo tenía, se lo quedó el revólver para llevar a cabo una situación de esta, ¿no? En realidad él, sacado de sí, digamos, hizo uso del arma de su hija, la cual había viajado a la provincia de San Juan, y por preservar, ¿no es cierto?, de no viajar con el arma reglamentaria, la había dejado en resguardo en la casa de su papá. Se dan las premisas fundamentales para la legítima defensa. Hay una agresión por las otras personas y hay una reacción y idoneidad en el medio empleado. Es decir, que reaccionó de acuerdo a las circunstancias. Porque si no reaccionaba o se dejaba llevar, esta hora la suerte de Pelliza hubiese sido otra. La legítima defensa implica que quien la ejerce lo hace para defenderse de un mal, en este caso hubiera sido a su físico, a su persona, ¿sí? Un mal a su persona. Y también la legítima defensa implica que se utiliza un medio idóneo para repeler, digamos, el medio con el que lo están agrediendo. En este caso no se encontró, no hubo armas, que no apareció un arma que se hubiera dicho, bueno, el fallecido tenía un arma. No apareció, en ningún momento hubo arma, no hubo arma. Ellos estaban armados, los agresores. Está el disparo todavía al lado de la puerta. ¿Qué hicieron ellos? La legítima defensa no es solo tener un arma para defenderse. La legítima defensa es qué uso le da a esa arma. ¿Para qué uso esa arma? Para defender su vida. Es un problema de lógica. El fallo de la jueza, que fue en principio con prisión preventiva al seguir el proceso, adelante, lo cual fue totalmente correcto de acuerdo a las pruebas que había en el expediente. Bueno, se deja sin efecto por la Cámara, desde mi punto de vista, en un inexplicable entendimiento de los hechos que no se dieron. Cuando la jueza lo caratula como un homicidio simple, nosotros apelamos, hacemos ver y manifestamos, y de acuerdo a algunas pruebas que se fueron aportando, que la actitud de Pelliza fue actuar en protección de su persona y de sus bienes. Lo dice él mismo, ¿no? en la declaración indagatoria. Él dice que sale, que los ve y que lo están por atacar. Esto es lo que él dice, que lo están por atacar con piedra. Entonces que vuelve a entrar a la casa y saca el revólver. Entonces, si él tuvo la posibilidad de entrar a la casa, ¿sí?, y sacar el revólver y volver a salir con el revólver, quiere decir que ya no era una defensa, sino que él salía nuevamente para atacar y con un arma en la mano. Eso está inclusive en la declaración indagatoria de él. Está.
Pelliza sale en libertad por aplicación de la exceso de una legítima defensa, que es equivalente en la pena al homicidio culposo. Los errores que muchas veces cometen los jueces en dejar libres personas así, después se vuelve a ver en la sociedad, vuelve a suceder, se reitera y bueno, son cosas que se pueden evitar. Tal vez y hubiera sido bueno, no sé, encararlo por el lado de una cuestión que tuvo que ver con lo psicológico, ¿no? Pero no con una legítima defensa, justamente por las características que yo estoy diciendo y sin querer agredir ni hablar mal de nadie, ¿no? No sé si después se pudo establecer a nivel judicial por testimonio de los vecinos, pero apuntaban que la familia Marín siempre tenía estas actitudes de música fuerte y otro tipo de daños sobre sus vecinos, por lo cual medio no se animaban a aportar mayores datos respecto de este hecho, respecto de situaciones anteriores. Esto que le pasa a este hombre es algo que nos puede pasar hasta al más tranquilo de las personas. Es defenderse ante una agresión, es defenderse ante una agresión desproporcionada y defenderse para proteger tu vida, porque es por el mismo instinto de conservación de la persona y para proteger a tus bienes. Eso es una cuestión desesperante que actúas en el momento justo para defenderte, nada más. No es justicia por mano propia. El imputado comienza a manifestar que él sintió ruidos, forcejeo, se lo digo rápidamente, estaba con su mamá. ¿Qué hace? Prende las luces del fondo, pregunta quién anda allí, inmediatamente se va, busca un arma y él refiere que ve a dos sujetos, realiza un disparo intimidatorio y allí es donde ve que uno se escapa por el techo y el otro, al que describe, que quedó agazapado en el lugar. Yo, para evitar algunas cuestiones de cuestionamientos de la defensa técnica, que varias veces dicen que no es textual lo que uno dice, podría decirle que observó que uno de ellos se dio a la fuga por los techos de la dependencia trasera de la propiedad, mientras que el restante, y dice el que también intentó hacerlo, obviamente, cayó al piso. Estos son los dichos iniciales del imputado, resguardados en un instrumento público. Habla de un disparo intimidatorio de dos sujetos y de que ve que los dos intentaban huir, que alcanza a huir uno y que el otro quedó allí. Estamos parados frente a la vivienda de Raca, otro hecho que, con características muy similares a lo ocurrido en el caso Horus Pelliza, marcaría también la muerte de un joven. La justicia determinó en ambos casos, tanto en Pelliza como en el Raca, sobreseer a los victimarios por legítima defensa. Tan solo 400 metros separan un hecho sucedido del otro. Tan solo pocos meses después sucedería lo de Horus Pelliza a lo que había sucedido con Raca. Legítima defensa para los dos victimarios.